Ok, bienvenidos todos a nuestra clase 40 de Álgebra Moderna 2. Entonces, les recuerdo qué es lo que estamos haciendo en las clases pasadas y bueno, y cuál es uno de los objetivos del curso. Entonces, uno de los objetivos del curso es el siguiente teorema, que es el teorema fundamental de la teoría de Galois. ¿Y qué es lo que me dice ese teorema fundamental de la teoría de Galois? Me dice que si yo tomo K sobre E, una extensión finita de campos, y que sea de Galois, y que sea de Galois quiere decir, por definición, lo que vimos en las clases pasadas, es que cuando yo calculo el grupo de Galois de K sobre E, y luego calculo el campo fijo asociado a ese grupo, entonces regreso a E, ¿no? Entonces esta es por definición que sea de Galois, ¿sí? Entonces si yo me tomo una extensión finita que es de Galois, y me tomo G, el grupo de Galois de esta extensión de K sobre E, entonces va a resultar que va a haber una biyección entre el conjunto de campos intermedios entre K y el conjunto de todos los subgrupos de G, ¿sí? Y esa biyección va a estar dada por una función que llamamos teta. ¿Y qué es lo que hace esta teta a un campo intermedio? A un campo intermedio F entre K y E, es decir, E está contenido dentro de F y F está contenido dentro de K. ¿Qué subgrupo de G le asocia? Pues le asocia el grupo de Galois de K sobre F, ¿no? Entonces vimos en clases anteriores que exactamente este grupo de Galois de K sobre F es exactamente es un subgrupo del grupo de Galois de K sobre E, ¿sí? Ok, entonces esta asignación me va a dar una biyección entre los campos intermedios entre K y E y los subgrupos de G, donde G es el grupo de Galois de K sobre E, ¿no? Y la función inversa, ¿cuál va a ser? La función inversa que a los subgrupos de G le asigna campos intermedios entre K y E, ¿qué es lo que va a hacer? Pues dado H, un subgrupo de G, entonces, ¿qué campo intermedio le asocia? Pues lo que dijimos es que le asocia el campo intermedio fijado por H, ¿no? ¿Sí? Que denotamos así como K a la H, ¿sí? Y entonces, bajo las hipótesis de que esta extensión K sobre E sea una extensión finita y sea de Galois, entonces vamos a tener se va a tener esta biyección entre campos intermedios de K y E y subgrupos del grupo de Galois, ¿sí? Pero como les dije en clases pasadas, checar esta condición de que cuando uno calcula el grupo de Galois de K sobre E y luego calcula el campo fijo, regresa 1 a E. Esto es muy difícil ¿sí? En la práctica. Entonces hay que cambiar esta condición por algo que sea que sea más manejable, ¿sí? Y lo que vamos a probar en estas clases es que ser de Galois es equivalente a que la extensión K sobre E sea una extensión normal y que sea una extensión separable. Entonces, en la clase pasada ya empezamos a estudiar las condiciones para que un campo sea una extensión normal de otro, ¿no? ¿Sí? Ahorita voy a acabar la demostración de ese teorema, pero bueno, entonces, checar esta condición de que cuando uno calcula el grupo de Galois de K sobre E y luego calcula el campo fijo asociado a ese grupo de Galois, regresa 1 a E, es equivalente a que la extensión sea normal y separable, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones se tienen estas biyecciones. Pero resulta ser que además tenemos información extra, ¿no? Entonces, dejen poner información aquí, ¿no? Aquí tengo los campos intermedios entre K y E, ¿sí? Y aquí tengo los subgrupos de G, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta función teta, lo que vimos es que invierte con tensiones, ¿no? Entonces, si f está metido dentro de K, entonces necesariamente la función teta me manda teta de acá contenido dentro de teta de f, ¿no? Por eso es que se invierte esta condición y también esto, ¿no? ¿Sí? Y además, entonces supongamos que a este campo intermedio entre E y K le estamos asociando, bueno, este grupo de Galois de K sobre F, que va a ser un subgrupo de G, mediante la función teta, ¿no? Entonces la información extra que tenemos va a ser que este grupo de Galois de K sobre F, ¿qué cardinalidad va a tener? ¿Cuántos elementos va a tener el grupo de Galois de K sobre F al que yo le asocié F mediante la función teta? Pues fácil. No, lo que nos dice es que la cardinalidad del grupo de Galois de K sobre F va a ser exactamente el grado de extensión de K sobre F, ¿sí? Del grado de extensión como campos de K sobre F. Entonces vamos a tener eso. Y si ustedes se acuerdan cuando empezamos a ver la definición de que una extensión sea de Galois,
demostramos que algo era de Galois, sí, solo si pasaba esto, ¿no? Entonces, en sí estamos demostrando que bajo estas condiciones, esta extensión es de Galois, ¿sí? O sea, ahorita lo que estamos demostrando, estamos en las hipótesis en las que nuestra extensión es de Galois, ¿no? Entonces, ahorita estoy aprendiendo que si esta es de Galois, si la extensión K sobre E es de Galois, por el inciso A también voy a tener que la extensión K sobre F es de Galois. Entonces, no sé ahorita qué pasa con esta extensión F sobre E, que es lo que vamos a ver en un momentito, ¿no? Entonces pasa eso. Ahora bien, si yo a este campo intermedio E entre E y K le asocio este subgrupo de G, entonces uno puede hablar del índice de este subgrupo en el grupo G, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el índice del grupo de Galois de K sobre F en el grupo de Galois de K sobre E? Entonces, eso me dice el inciso B. El índice del grupo de Galois de K sobre F en el grupo de Galois de K sobre E va a ser exactamente el grado de extensión de F sobre E. Va a ser exactamente el grado de extensión de F sobre E. Es decir, el índice de este grupo en este G va a ser exactamente el grado de extensión del campo F en el campo E. ¿Sí? Ahí está. Entonces, pues ya, entonces de este lado, del lado izquierdo, tenemos índice como subgrupos, como grupos, y del lado derecho tenemos grado de extensión como campos, ¿no? Entonces, por eso es que como están relacionados en sí, gracias a ese teorema, es que se utilizaba la misma notación, ¿no? Corchetes, dos puntitos, ¿no? Ok, o sea, la elección de la notación no es arbitraria. Y finalmente, el inciso C, ¿no? Entonces, sabemos que a este campo intermedio le estoy asociando un subgrupo Galois de K sobre F, que va a ser un subgrupo de Galois de K sobre E, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo este es normal? Entonces, la condición va a ser que este va a ser un subgrupo normal de G. Aquí lo tengo. Sí, solo sí, esta extensión es de Galois. ¿Sí? Sí, solo si esta extensión es de Galois. Y lo que vamos a querer decir con eso es que sí, solo si esta extensión es normal y separable, ¿no? Entonces, normalidad aquí, como subgrupo normal, se traduce en que esta extensión sea normal y separada, que esta extensión sea de Galois, ¿no? Y eso quiere decir que esta extensión es normal y separable. Ok. Finalmente, entonces, si este subgrupo Galois de K sobre F, supongamos que este subgrupo Galois de K sobre F es un subgrupo normal de Galois de K sobre E, entonces ustedes saben que bajo esas condiciones nosotros podemos hacer el cociente, el grupo cociente, ¿no? Entonces yo puedo hacer el grupo cociente de Galois de K sobre E entre Galois de K sobre F. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces resulta ser que si yo hago el grupo cociente Galois de K sobre E sobre Galois de K sobre F, es decir, lo que voy a obtener, acá me dice, va a ser isomorfo a Galois de F sobre E, al grupo de Galois de F sobre E. ¿Sí? Entonces, esta parte es como la regla del sándwich, pero no tanto, no tan así, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que Galois de K sobre E sobre Galois de K sobre F es exactamente Galois del campo que aparece abajo, F, sobre el campo que aparece arriba, E, ¿no? Galois de F sobre E. Ok, entonces, ¿cómo recordar eso? Para recordar esto, lo que nos está diciendo es, ¿quién es Galois? A este campo yo le estoy asociando Galois de K sobre F, ¿no? Este es un subgrupo de quién? De Galois de K sobre E, ¿no? Entonces, yo tengo que Galois de K sobre F es un subgrupo de Galois de K sobre E. ¿Sí? Entonces, al hacer entonces, supongamos que es un subgrupo normal, ¿no? Entonces, supongamos que Galois de K sobre F es un subgrupo normal de Galois de K sobre E. Entonces, yo puedo hacer el cociente, ¿no? De Galois de K sobre E entre Galois de K sobre F. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que me queda? Entonces, si yo hago el cociente de Galois de K sobre E entre Galois de K sobre F, lo que me queda es Galois de F sobre E. Es isomorfo a Galois de F sobre E. Entonces, así lo pueden recordar, ¿no? Si yo hago cociente entre el Galois de toda esta extensión sobre Galois de esta extensión, lo que me queda es Galois del pedacito, ¿no? Del pedacito restante. ¿Sí? Ok, entonces eso lo demostraremos ya muy cerca en las próximas, quizás dentro de 2 clases o 3 clases. Dentro de 3 clases yo creo que ya empezaremos a demostrar esto. Entonces, pero lo que me interesa aquí, antes de ver esto, es que esta condición
Antes de demostrar este teorema fundamental de la teoría de Galois, necesitamos demostrar esta condición, que algo va a ser de Galois, sí, solo si es normal y separable. Entonces, ese teorema lo vamos a demostrar hasta la próxima clase, porque ahorita voy a terminar de demostrar el teorema en el que nos quedamos la clase pasada, que habla sobre normalidad, y ahorita voy a hablar un poco sobre separabilidad, y en la siguiente clase pues vamos a demostrar esta condición, ¿sí? Ok, entonces, bueno, entonces les recuerdo, entonces queremos cambiar esa condición de que cuando yo calculo el grupo de Galois y luego calculo el campo fijo, regreso al campo base por normalidad y separabilidad. Entonces, ¿qué es normalidad? Lo dije en la clase pasada, ¿no? Si yo me tomo f sobre e, una extensión de campos, entonces se dice que f sobre e es una extensión normal de e, ¿sí? Que esta f va a ser una extensión normal de e, si resulta que f es el campo de descomposición de un conjunto de polinomios con coeficientes en e, ¿sí? Si f es el campo de descomposición de una familia de polinomios con coeficientes en e, entonces decimos que es una extensión normal, ¿no? Ok. Y entonces, pues tenemos la siguiente proposición que nos caracteriza cuando una extensión algebraica es una extensión normal. Entonces, tenemos la proposición 2.71 que nos dice lo siguiente. Considero f sobre e una extensión algebraica, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que todo elemento de f satisface un polinomio con coeficientes en e, ¿no? ¿Sí? Entonces me tomo una extensión algebraica y entonces son equivalentes las siguientes condiciones. Que f sobre e sea una extensión normal en esta definición, ¿sí? Es decir, que f sea el campo de descomposición de una familia de polinomios con coeficientes en e. B, si yo me tomo la cerradura algebraica del f, de este grandote, y yo me tomo un morfismo que va de f en su cerradura algebraica, y ese morfismo es un emorfismo, ¿sí? Es decir, satisface esta condición, entonces bajo esas condiciones, tau de f va a dar a f, ¿sí? Entonces ser normal es equivalente a esta condición B. También ser normal va a ser equivalente a esta condición C. ¿Qué me dice esta condición C, no? Tengo esta extensión f sobre e, que es la que estoy probando estoy diciendo que es normal, ¿no? Entonces, ¿qué me va a decir esta extensión? Cada vez que yo me tenga un morfismo, un emorfismo, tau, que va de e' en f', donde e' es un campo intermedio entre e y f f' es un campo más grande que f, que contiene a f, es decir, cada vez que yo salgo de un campo intermedio entre e y f a otro campo un poco más grande que contiene a f, si tau va de e' en f', y eso es un emorfismo, entonces necesariamente la imagen de tau, que es tau de e', está contenida dentro de f, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un morfismo que va de e' en f', entonces necesariamente su imagen, la imagen de este morfismo, cae aquí dentro, cae en f, a pesar de que el morfismo salga hasta f', ¿no? Sí, su imagen va a quedar dentro de f. Y además va a pasar lo siguiente, ¿no? Va a existir un isomorfismo ρ que va de f en f, un isomorfismo ρ que va a ir de f en f, ¿sí? Que va a ir de esta f en esta f misma, de tal forma que cuando yo restringo esta ρ como e' está contenido dentro de f, yo puedo restringir ρ a e', ¿no? Entonces cuando yo restringo ρ a e', es lo mismo que esta tau. ¿Sí? Entonces eso es equivalente, ¿no? Que sea normal es equivalente a esta condición. Ahora también va a ser equivalente a esta condición D. Esta condición D es muy importante. ¿Qué es lo que me dice? Si yo me tomo un polinomio, vamos a tener que f sobre e va a ser una extensión normal, va a ser equivalente a que si yo me tomo un polinomio p de x con coeficientes en e, y ese polinomio es irreducible, y además ese polinomio irreducible satisface que p de x tiene una raíz en f, si ese p de x ya tiene una raíz de f, entonces p de x se factoriza linealmente sobre f de x. Entonces, ¿esto qué me está diciendo?
que si yo tengo un polinomio reducible con coeficientes en e, de tal forma que la extensión f ya tiene a una raíz, entonces necesariamente f ya tiene a todas. Sí, eso es lo que me está diciendo el inciso D. ¿Sí? Entonces, meter una extensión normal es que si yo tengo un polinomio reducible y que por alguna razón ya tenía una raíz en el campo f, entonces ya necesariamente tiene a todas, ¿no? Y por último, la condición f, que quiere decir que f es el campo de descomposición del conjunto de todos para cada alfa en f. Yo me considero el polinomio mínimo de alfa respecto al campo e. Entonces, este polinomio mínimo es un polinomio con coeficientes en e, ¿sí? Entonces yo calculo el conjunto de todos los polinomios mínimos de alfas, donde alfa va recorriendo todos los elementos de f, ¿no? Entonces me considero ese conjunto, y entonces que f sobre e sea una extensión normal va a ser equivalente a que f es el campo de descomposición de esta familia de polinomios, ¿sí? Ok, entonces les recuerdo que en la clase pasada ya demostramos que A implica B y que B implica C. Así que B implica C. Entonces hoy vamos a demostrar que C implica D. ¿Sí? Ok. Entonces pues hagámoslo. Entonces C implica D. Entonces, ¿qué es lo que debemos demostrar? Yo me voy a suponer que cada vez que tenga estos campos y yo tenga un morfismo que sale del campo intermedio a algo más grande, cada vez que yo tengo un morfismo que sale de un campo intermedio a algo más grande, entonces la imagen de ese morfismo está contenida totalmente en f, ¿sí? Entonces yo voy a suponer eso, y lo que tengo que demostrar es que cualquier polinomio irreducible en e de x que ya tenga una raíz en f, entonces necesariamente tiene a todas. Entonces, ok, entonces pues hagamos eso, ¿no? Entonces la idea es, queremos utilizar este inciso C, ¿no? Porque estamos suponiendo C. Entonces la idea es que, dada esta extensión, queremos construir un campo intermedio entre E y F y otro campo F' más grande que F y un emorfismo que va a ir de aquí a F'. Ahorita vamos a construir ese, ahorita vamos a ver cómo, ¿sí? Para poder utilizar la hipótesis de B, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, me debo tomar un polinomio, quiero demostrar D, ¿no? Entonces me debo tomar un polinomio irreducible con coeficientes en E, tal que ya tiene una raíz en F, ¿no? Y demostrar que todas sus raíces ya están en F. Entonces me tomo un polinomio irreducible, me tomo P de X, un polinomio irreducible, y supongamos que ya existe un elemento, ya existe en F una raíz de P, ¿no? Ahí está. Es decir, me tomo un elemento alfa en F, tal que P de alfa es 0, ¿no? Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que ver es que todas las otras raíces de P de X también están en F. ¿Sí? Ok. Entonces, como este polinomio es irreducible, pues después de dividir por el coeficiente del término de grado mayor, puedo suponer que el polinomio es mónico, ¿no? Es decir, que el polinomio tiene coeficiente de grado mayor igual a 1, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces supongamos que es mónico. Entonces tenemos un polinomio mónico. Tenemos un polinomio mónico en e de x que es irreducible y que anula a alfa. Y entonces, si ese polinomio irreducible en e de x anula a alfa, entonces, ¿qué es lo que sabemos cuando empezamos a ver la definición, cuando vimos la definición de polinomio irreducible? Entonces, lo que tenemos es que necesariamente este p de x es necesariamente el polinomio mínimo de alfa respecto al campo e, ¿sí? Entonces, p de x, si yo considero este polinomio irreducible y una raíz alfa en f, entonces necesariamente este polinomio p de x va a ser el polinomio mínimo del elemento alfa con coeficientes en e, ¿no? Es decir, este p de x es un polinomio con coeficientes en e, ¿no? Ok, entonces, ok. Y entonces, ¿cómo vamos a construir este campo? ¿Cómo vamos a construir un campo intermedio entre e y f? Pues fácil, ¿no? Tengo esta a, está en f, ¿sí? Y entonces entonces voy a considerar por definición e',
el menor subcampo de F que contiene a E y a alfa. ¿Sí? Entonces voy a considerarme como E' el menor subcampo de E que contiene a E y a alfa. ¿Sí? Así es como lo voy a definir. Y entonces eso ya me va a dar un campo que está por abajo de F, porque es el menor subcampo de F que contiene a E y a alfa, y además está por arriba de E, ¿no? ¿Por qué? Porque es el menor subcampo que contiene a E y a alfa, ¿no? Entonces, E' está contenido dentro de E y F, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ok, y luego, ¿cómo voy a construir este campo más grande que F? Pues fácil, voy a tomar F', la cerradura algebraica de F. ¿Sí? Entonces, F' va a ser la cerradura algebraica de F. Entonces, con esto ya construí cuatro campos, ¿no? Con esto ya construí 4 campos. ¿Sí? 4 campos y se tienen estas condiciones, ¿no? Y esos campos satisfacen que E está contenido dentro de E', E' está contenido dentro de F y F está contenido dentro de F', ¿no? Ahora, como quiero utilizar la hipótesis de C, quiero definir un morfismo que va de E' en F'. ¿Sí? Quiero definir un morfismo que va de aquí para acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues antes que nada, recordemos que, bueno, si yo me tomo el ideal I, que es el generado por el polinomio P de X, recordemos que P de X tiene coeficientes en E, entonces si yo me considero el ideal generado por este polinomio reducible, entonces como P de X, entonces ¿qué es lo que sabemos? Como P de X es reducible y alfa es una raíz de P de X, entonces sabemos de la proposición 2.14 en la clase 19 que hay un isomorfismo de campos entre el campo que obtengo al dividir el anillo de polinomios con coeficientes en E entre el ideal generado por P de X con el menor subcampo de F que contiene a E y a alfa. Entonces existe este isomorfismo. ¿Sí? Entonces tenemos este isomorfismo. ¿Sí? Ok, entonces el menor subcampo, que contiene a E y alfa, que aquí lo denoté como E', va a ser isomorfo al cociente del anillo de polinomios E de X por el ideal I, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces si yo quiero definir, si yo quiero definir una función que va de E' en F', donde E' es E de alfa, entonces primero tengo que definir, bueno, una forma es primero definir una función que va de este campo, ya que este campo es isomorfo a E de alfa. Entonces vamos a definir un morfismo que va de este campo, que es E de X sobre Y, a F'. ¿Sí? Entonces, primero recordemos que este isomorfismo está dado como sigue, ¿no? Eso nos dice el teorema la proposición 2.14 en la clase 19. Si yo me tomo una clase lateral aquí, que es de la forma f de x más y, entonces esta clase lateral mediante esta función phi mayúscula, ¿a dónde va a ir? Pues va a ir a la evaluación de f en alfa. ¿Sí? Entonces así es como se define este isomorfismo, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, como les dije ahorita, si yo quiero definir un morfismo que va de E', donde E' es este, a F', pues ahorita lo primero que voy a hacer va a ser definir un morfismo que va de este campo a F'. Entonces vamos a definir eso, ¿no? Entonces construyamos un morfismo sigma que va a ir de este campo, que es este anillo cociente, E de X sobre Y, a F'. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Entonces,
ahí es donde vamos a utilizar el hecho de que f' es la cerradura algebraica de E. Entonces, como f' es la cerradura algebraica de f, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que cualquier polinomio con coeficientes en f se factoriza en el anillo de polinomios con coeficientes, que cualquier polinomio con coeficientes en f tiene todas sus raíces en f', ¿no? Eso es porque es cerradura algebraica, ¿sí? Pero como E es un subcampo de f, entonces cualquier polinomio con coeficientes en E tiene todas sus raíces en f'. Pero p de x es un polinomio con coeficientes en E. Por lo tanto, tenemos que f' tiene a todas las raíces de p de x, ¿sí? Entonces, p de x es un polinomio con coeficientes en E. F es la cerradura, f' es la cerradura algebraica de f, ¿sí? Lo que quiere decir es que cualquier polinomio con coeficientes en f se factoriza, tiene a todas sus raíces aquí. Como E está contenido dentro de f, lo que tenemos que entonces cualquier polinomio con coeficientes en E tiene todas sus raíces en f', eso es porque es cerradura algebraica, y como p de x es un polinomio con coeficientes en E, pues en particular p de x, que es el polinomio irreducible con el que iniciamos, tiene todas sus raíces aquí en f', ¿no? Ok, entonces me tomo una de ellas. Entonces, f' tiene todas las raíces de p de x, entonces me tomo una de ellas, ¿no? Entonces sea beta consideramos una raíz, ¿no? Considero en f' una raíz de, de p de x. Ok, entonces vamos a definir este morfismo sigma que va de e de x sobre i a f'. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? A una clase lateral aquí, que es de la forma f de x más i, ¿a dónde lo vamos a mandar? Pues fácil, lo vamos a mandar a la evaluación de f en beta. Y eso ya cae aquí, ¿no? ¿Por qué qué? Porque beta es un polinomio, es un elemento en f' y e está contenido dentro de f'. Entonces, al hacer yo las operaciones, al evaluar f en beta, pues necesariamente eso involucra el elemento beta y a los elementos de e. Y entonces, pues eso, al hacer todas esas operaciones, me da un elemento en f', ¿no? Entonces, esto cae en f'. ¿Sí? Entonces, así vamos a definir sí, así vamos a definir esta función sigma. Primero esto es una función, ¿no? Primero esto es una función. Ok, entonces a ver, esto está en f', ¿no? Ok, entonces, pero ¿qué es lo que está pasando? Así como la estoy definiendo, esta función depende de f de x, ¿no? Porque estoy diciendo que esta clase va a dar este elementito cuando esta clase está representada por el elemento f de x, ¿no? Entonces, primero veamos que sigma está bien definida, ¿no? Entonces, veamos que sigma, que va de aquí para acá, está bien definida. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, supongamos que la clase de f de x más i es lo mismo que la clase de g de x más i en el anillo e de x sobre i, ¿no? Entonces, si f de x más i es igual a g de x más i, de nuestros cursos de grupos, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, eso lo que nos está diciendo exactamente es que f de x menos g de x está en i. Pero ¿y quién es? Y es el ideal generado por P de X, ¿no? Y para que alguien esté en P de X, pues necesita ser múltiplo de P de para que es el ideal generado por P de X. Y para que alguien esté en I, pues tiene que ser múltiplo de P de X, ¿no? Entonces, si pasa que f de x más y es igual a g de x más y, necesariamente f de x menos g de x está en y, pero y es el ideal generado por p de x, y eso lo que me quiere decir es que por lo tanto f de x menos g de x es un múltiplo de p de x, ¿no? Es un múltiplo de p de x ¿en dónde? Eso lo que quiere decir es que f de x menos g de x es de la forma p de x por q de x,
para algún polinomio q de x con coeficientes en e. ¿Sí? Ok. Entonces, pues evalúo, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo puedo evaluar esta igualdad en beta, ¿no? Entonces, por lo tanto, si yo evalúo en beta, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener es que f de beta menos g de beta va a ser exactamente p de beta por q de beta. Pero beta es una raíz de p de x, ¿no? Entonces, si beta es una raíz de p de x, entonces esto es 0. Entonces, por lo tanto, al hacer este producto, esto es 0. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Que todo esto es 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, f de beta es igual a g de beta. Y entonces lo que me está diciendo esto es que si yo tengo que f de x más y es lo mismo que g de x más y, entonces la función sigma, como la estoy definiendo aquí, no depende de la clase lateral, ¿no? Por lo tanto, f de beta es igual a g de beta, y así está bien definida, y así esta sigma está bien definida. Entonces, pues yo tengo una función sigma, que va de este anillo a f'. Pero yo quiero, sigma va de este anillo cociente a f', pero yo quiero que vaya de e' a f'. Entonces, ¿cómo le hago? Pues simplemente compongo con el inverso de phi, ¿no? Entonces, pues es lo que voy a hacer. Entonces tenemos que, si yo defino por definición tau, que va a ser phi a la menos 1, phi a la menos 1 va de e' a este anillo cociente si yo compongo la inversa de este que va de e de alfa a este anillo cociente y luego de este anillo cociente y lo compongo con sigma que va de este anillo cociente en f', entonces la composición va a ir ¿de dónde? De e' en f', ¿no? Ahí está. Entonces, definimos esta composición como la composición de phi a la menos 1, phi mayúscula, y la inversa de phi a la menos 1, la inversa de phi, compuesta con sigma, ¿no? Entonces esta va a ir de e de alfa, que es e' en f', ¿no? Bueno, algo que se me olvidó decir aquí es que aquí solamente checamos que era una función bien definida, ¿no? Entonces ya es fácil ver, pues ya haciendo los cálculos correspondientes, que esta función sigma es un morfismo de anillos, ¿no? Y entonces si este sigma es un morfismo de anillos, pues bueno, entonces cuando yo hago esta composición, yo voy a tener un morfismo de anillos de este campo E' en este campo F', ¿no? Ok, entonces ya encontré un morfismo. Tau. Pero la hipótesis de si yo quiero aplicar C, ¿qué debo satisfacer? Debe ser un morfismo que va de E' en F', pero no es cualquier morfismo, es un morfismo tal que cuando yo restringo tau a E es la identidad, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que cuando yo le aplico a un elemento, cuando tau de un elemento en E, tau de E es igual a E para E un elemento de E, ¿no? Entonces hay que demostrar que se satisface esa hipótesis. Entonces, ahora me tomo un elemento en E. Que E está metido dentro de E', ¿no? Porque E' es el menor subcampo de F que contiene a E y a alfa. Ok, entonces me tomo un elemento en E. Entonces yo le aplico esta función tau. Entonces tau de E va a ser sigma compuesta con phi a la menos 1 de E. Pero, ¿quién es el elemento que le pega a un elemento E? Si yo me tomo E aquí, ¿qué elemento le pega a ese elemento mediante esta función? E va a ser el polinomio constante, va a ser el elemento constante E, ¿no? Entonces, si yo me tomo un elemento E aquí, entonces el elemento E más I, donde E lo considero como el polinomio constante, entonces el elemento E más I va a dar a ese elemento E, ¿no? Porque como estoy tomando el polinomio constante E, no hay nada en qué evaluar, ¿no? Entonces me va a dar E. Entonces lo que me está diciendo es que la imagen inversa
la imagen inversa de ese elemento E, pues va a ser el elemento E más I. Pero ¿quién es sigma? Otra vez, sigma de una clase lateral f de x más i es evaluar el polinomio que aparece aquí en beta, ¿no? ¿Sí? Pero aquí aparece el polinomio constante. Entonces, si evalúo este polinomio constante en beta, pues me da e. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, ¿qué es lo que he demostrado? Lo que he demostrado que tau de e es igual a e. Y por lo tanto, tau es un hemorfismo. Entonces, pues ya tengo las hipótesis, ¿no? Ya construí un hemorfismo que va de E' en F'. Y entonces, como estoy suponiendo C, ¿qué es lo que me dice? Que necesariamente la imagen de tau está contenido dentro de F. Entonces, pues eso es lo que hacemos aquí. Por lo tanto, por hipótesis, tenemos que la imagen de tau está contenido dentro de F. Esto es importante, ¿no? Ok, notemos. Ok, entonces tenemos esta parte. ¿Sí? Ok, entonces tenemos esa parte. Ahora, notemos que alfa, pues está en E de alfa, ¿no? Porque E de alfa es el menor subcampo que contiene a E y a alfa. Entonces, alfa está en E de alfa, que es E'. ¿Sí? Entonces, si yo le aplico tau a este alfa, ¿qué es lo que tengo? Entonces, tau de alfa es exactamente sigma compuesta con phi a la menos 1 de alfa. ¿Sí? Y esto es sigma de phi de menos 1 de alfa. Pero, ¿quién va a ser phi a la menos 1 de alfa? Entonces, quiere decir, recordemos quién es phi, ¿no? Phi. Entonces yo acá tengo alfa, ¿no? ¿Qué elemento aquí le pega a alfa? Entonces, pues fácil, ¿no? Si yo considero el polinomio x más y, entonces el polinomio x más y, cuando yo le aplico phi, ¿quién va a ser? Pues ese valor x en alfa, ¿no? Y eso me va a dar alfa. Entonces el polinomio x más y me va a dar a alfa. Entonces quiere decir que la imagen inversa de alfa, phi a la menos 1, de alfa es exactamente x más y, ¿no? Entonces ahora le aplico sigma a x más y. ¿Pero quién es sigma? Sigma de un elemento, sigma de un polinomio más y es exactamente evaluar ese polinomio en beta. Y entonces pues evalúo este polinomio en beta y me da exactamente beta, ¿no? Y entonces tau de alfa está en tau de E', porque pues como alfa está en E', pues tau de alfa está en tau de E', y por lo tanto, y acá concluimos que tau de E' está en F, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que beta está en F. Y aquí ya acabamos, ¿por qué? Porque yo me tomé beta en F', cualquier raíz de P de X, ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, estoy demostrando que cualquier raíz de P de X está en F. Entonces, por lo tanto, acá lo digo, ¿no? Pero beta fue una raíz arbitraria de P de X y por lo tanto, F tiene a todas las raíces de P de X. Y entonces, si F tiene a todas las raíces de P de X, pues por lo tanto, el polinomio P de X se factoriza linealmente en el anillo de polinomios con coeficientes en F, ¿no? Ahí está. Y ahí está la demostración, ¿no? Ya demostramos utilizando C que cualquier polinomio con coeficientes en E que tiene una raíz en F necesariamente tiene todas sus raíces en F. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de mostrar. Ahora hay que demostrar que D implica E.
Es decir, que si cualquier polinomio irreducible tiene una raíz en f, entonces ya tiene todas sus raíces. Entonces hay que demostrar que f es el campo de descomposición de esta familia de polinomios. Entonces esto ya es más o menos fácil. ¿Cómo lo hacemos? Como sigue. Ok, entonces D implica E. Entonces hay que demostrar que f es el campo de descomposición de toda esa familia de polinomios irreducibles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, entonces por hipótesis, f sobre E es una extensión algebraica, ¿no? Esa es la hipótesis general, ¿no? A ver, dejen ver, aquí les muestro. La hipótesis general es que estamos tomando una extensión algebraica, ¿no? Ok, entonces, como tenemos que f sobre E es una extensión algebraica, pues todo elemento en f es algebraico sobre E, es decir, cualquier elemento f satisface un polinomio con coeficientes en E, y entonces, por lo tanto, para cada alfa en f, pues existe el polinomio mínimo. Entonces voy a definir como m sub alfa de x el polinomio mínimo de alfa con coeficientes en E, ¿sí? Y ese, por definición, pues es un polinomio con coeficientes en, un polinomio en E de x, ¿no? Entonces, para cada alfa en este f, existe el polinomio mínimo. Y eso existe porque esta extensión es algebraica, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que este es un polinomio mínimo. Como este polinomio es mínimo, pues se tiene que este m sub alfa de x es irreducible, ¿no? Recordemos que todos los polinomios mínimos se demuestran que son irreducibles. Y además, como este m sub alfa de x es el mínimo, pues resulta ser que m sub alfa evaluado en alfa es 0, ¿no? Es decir, este polinomio mínimo alfa de m alfa de x anula alfa, ¿no? Entonces tenemos esta condición estrellita. Ahora, pues bueno, entonces nos consideramos el conjunto S de todos los polinomios mínimos para cada elemento, de todos los polinomios mínimos m alfa de x para cada alfa en f, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Lo que tengo aquí, estrellita, ¿qué me dice? Estrellita me dice que este es un polinomio reducible con coeficientes en E y tiene una raíz alfa en F. Pero tenemos la hipótesis de D, ¿no? D me dice que cada vez que yo tengo esa propiedad de que un polinomio reducible tiene una raíz ya en F, entonces necesariamente tiene todas sus raíces, ¿no? Entonces, por esta propiedad estrellita y por hipótesis, tenemos que cada polinomio en S se factoriza linealmente en f de x, ¿no? Porque estos son polinomios irreducibles que tienen una raíz en f y entonces tienen a todas sus raíces en f y por tanto se factoriza linealmente en f de x. Ok, entonces todos estos polinomios S del conjunto S se factorizan en f de x. Además, ahora bien me fijo dentro de f en el conjunto de todas las raíces de todos los polinomios en S. Entonces, tengo este conjunto de todos los polinomios con coeficientes en E. Me fijo en todas las raíces de todos los polinomios que aparecen aquí. ¿Sí? Ok. Tenemos que para alfa en F se tiene que alfa es una raíz de este polinomio, de m alfa en S. Entonces, cada elemento alfa en F es una raíz de m alfa que aparece en esta familia. Entonces, como aquí me estoy considerando las raíces de todos los polinomios que aparecen en S, pues resulta ser que entonces, por esta condición, todo elemento de f es una raíz de un polinomio en S. Entonces, de ahí concluimos que necesariamente, pues R es igual a f, ¿no? Entonces, las raíces de todos los polinomios, de todos los polinomios que aparecen en S, son exactamente f. Y ok, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si al campo E yo le agrego las raíces de R, si al campo E yo le agrego todas las raíces de todos los polinomios de S, que es agregarle R, es exactamente que a E yo le agregue F, ¿no? Que a E, porque R es igual a F, ¿no? Que a E yo le agregue F.
¿quién es este por definición? Este campo es por definición el menor subcampo de F que contiene a E y a E. Entonces, si este es el menor subcampo de F que contiene a E, si este es el menor subcampo de F que contiene a F y a E, pues necesariamente es igual a F, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que demostramos? Demostramos que esta familia de polinomios se factoriza linealmente en F de X y que además F es exactamente agregarle a E todas las raíces de la familia S. Y eso es exactamente, si ustedes checan sus notas ante las clases anteriores, eso es exactamente la definición de que, F sea el campo de descomposición. Entonces, de esta manera, F es un campo de descomposición de la familia S. ¿Sí? Y por último, entonces ya demostramos que D implica C, ¿sí? Que F es el campo de descomposición de esta familia de polinomios irreducibles. Y ahora, pues hay que demostrar para acabar que E implica A, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer? Vamos a suponer que F es el campo de descomposición de esta familia de polinomios. Pero pues eso es exactamente la definición de normal, ¿no? Que una extensión sea normal es que F es el campo de descomposición de una familia de polinomios con coeficientes en E. Y estoy diciendo que F es el campo de descomposición, ¿no? Entonces E implica A, se sigue de la definición, ¿no? Entonces E implica A, se sigue de la definición de normalidad. Ok, ahora, entonces eso demuestra la equivalencia de normalidad, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, en la demostración de la clase pasada, de B implica C, utilizamos un resultado que llamamos gato, ¿sí? Que era que las extensiones algebraicas son transitivas. ¿Y qué es que la extensión algebraica es transitiva? Entonces era esto, ¿no? Que si yo me tomo E metido dentro de F y F metido dentro de K campos, de tal manera que esta extensión F sobre E es una extensión algebraica y esta extensión K sobre F es una extensión algebraica, entonces necesariamente la extensión K sobre E es una extensión algebraica, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo es que, en cierta forma, ser una extensión algebraica es transitivo, ¿no? Si F sobre E es algebraico y K sobre F es algebraico, entonces K sobre E es algebraico, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo este resultado? Entonces demostremos eso, solo para que quede completa la demostración de B implica C en de la clase pasada, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tomo un elemento, ¿qué es lo que quiero demostrar para ver que esta es una extensión algebraica? Lo que tengo que demostrar es que cualquier elemento en K satisface un polinomio con coeficientes en E, ¿no? Eso es lo que tengo que demostrar. Entonces me tomo un elemento alfa en K, ¿sí? Entonces, como esta extensión K sobre F es una extensión algebraica, ¿qué es lo que quiere decir? Que alfa satisface un polinomio con coeficientes en F. Entonces, si alfa satisface un polinomio con coeficientes en F, entonces existe el polinomio mínimo, y entonces considero m de x el polinomio mínimo de alfa con coeficientes en F. ¿Sí? Y este, por definición, es un polinomio aquí, ¿no? Entonces, acá. Entonces, si el polinomio mínimo de alfa con coeficientes en F está aquí, entonces, si mi polinomio supongamos que mi polinomio m de x lo puedo escribir así, ¿no? A0 más A1 más AN menos 1 más 1 aquí. El 1 va a estar en el término de grado mayor. ¿Por qué? Porque como es polinomio mínimo, el polinomio mínimo es mónico, ¿no? Por eso es que acá aparece un 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que m de x es un polinomio con coeficientes en e. Lo que estoy diciendo es que todos los A0, A1 hasta AN-1 son elementos de f, ¿no? ¿Sí? Entonces supongamos que mi polinomio es así y todos los elementos ahí están en f, ¿no? Todos los coeficientes están en f. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, todos los coeficientes del polinomio mínimo de alfa están en f.
Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a agarrar, por definición f', el menor subcampo de f, que contiene a e y a todos estos coeficientes. Sí, entonces me agarro f', el menor subcampo de f, que contiene a e y a todos los elementos a0, a1 hasta a n-1, ¿no? Que son estos coeficientes. ¿Sí? Ok. Entonces, pues me agarro, entonces lo que construí fue otro campo f' que contiene a e y que está por abajo de f, ¿no? Ok. Entonces, como esta extensión f sobre e es una extensión algebraica, esta extensión f sobre e es una extensión algebraica y cada uno de estos ahí son elementos de f, entonces en la proposición 2.18 de su clase 21, si ustedes checan la proposición 2.18 de la clase 21, ¿qué es lo que nos decía? Que en ese caso, cuando yo tengo una extensión algebraica y ciertos elementos de f, y yo al campo E le agrego esos elementos, entonces el grado de extensión de f' de ese campo que obtengo respecto del campo base está acotado por este producto, ¿no? Entonces, por la proposición 2.18 en clase 21, lo que tenemos es que el grado de extensión de f' es este campo, respecto del campo E, es menor o igual que el producto desde i igual a 0 hasta n, ¿sí? De los grados de extensión de cuáles, del producto de los grados de extensiones de los campos E a I respecto de E, y eso para cada i que va desde 0 hasta n, ¿no? Esto lo demostramos en la clase 21 en la proposición 2.18, pero sabemos que estos son finitos, ¿no? Estos son finitos porque exactamente este es el grado de extensión, este grado de extensión E del campo E a I respecto de E es exactamente el grado del polinomio mínimo de AI respecto de E, ¿no? ¿Sí? Entonces, este tiene una extensión finita. Entonces, al agregarle yo a E una cantidad finita de elementos, como esta extensión es algebraica, lo que tengo es que f' respecto de E, acá está, no es menor que 0, es menor que infinito, ¿no? Esta es una extensión finita. ¿Sí? Y esta va a ser una igualdad que voy a llamar 1. ¿Sí? Y entonces, si esta es una extensión finita, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que cualquier extensión finita es una extensión algebraica. Entonces, por lo tanto, resulta ser que esta extensión de campos es una extensión algebraica. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que tengo? Tengo que m de x, que es a0 más a1x más an-1 xn-1 más ex. Este polinomio m de x tiene coeficientes a0, a1. Este polinomio estaba en f de x, ¿no? Y entonces lo que tenemos es que f' es un campo que contiene a e y a los coeficientes a0, a1 hasta an-1. Entonces resulta ser que este polinomio m de x yo lo puedo ver como polinomio con coeficientes en f', ¿no? ¿Sí? A m de x yo lo puedo ver como un polinomio con coeficientes en f'. ¿Por qué? Porque los f', en f' ya metí a los coeficientes de m de x, ¿no? Ok. Entonces tenemos esto. Entonces tenemos que m de x es un polinomio con coeficientes en f' y además, como m de x era el polinomio mínimo de alfa, pues m de alfa es 0, ¿no? Entonces tenemos esta hipótesis que voy a llamar estrellita. Entonces, ¿qué es lo que hemos construido hasta ahorita? Hasta ahorita hemos construido, empecé con f sobre e una extensión algebraica y k sobre f una extensión algebraica. Y cuando yo consideré un elemento alfa en K, yo construí otro campo f' que está metido dentro de E y F, que es el menor subcampo que contiene a E
y a los coeficientes del polinomio mínimo de alfa. Entonces, este f' es el menor campo que contiene a e y a todos los coeficientes del polinomio mínimo de alfa, que es m de x, ¿no? Entonces, aquí está. Y entonces, m de x, pues era un polinomio con coeficientes en f, en principio. Pero como a e yo le metí los coeficientes de m de x, pues va a resultar que f' tiene los coeficientes de m de x. Entonces, a m de x yo lo puedo considerar como polinomio con coeficientes en este campo más pequeñito, ¿no? ¿Sí? Ok. Y además, ¿qué es lo que demostramos? Y además, Estrellita me dice que si yo considero alfa en x, entonces m de x, cuando yo lo considero como polinomio con coeficientes en f', me anula a alfa, ¿no? Entonces, Estrellita me está diciendo que este elemento, alfa, es algebraico sobre f'. Entonces, si este elementito alfa es algebraico sobre f', ¿qué quiere decir? Quiere decir que existe el polinomio, bueno, que satisface un polinomio con coeficientes en f' y por lo tanto existe el polinomio mínimo, ¿no? Entonces voy a considerar p de x, el polinomio mínimo de alfa, en el campo f'. Y ese va a ser un polinomio con coeficientes en f', ¿no? En f'. Y además va a resultar que el grado de p de x pues va a ser menor que infinito, ¿no? Ok. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es, yo construí este campo f', que es, ¿sí? Que está entre e y f, y entonces yo puedo considerar esta extensión, ¿no? Yo puedo considerar esta extensión k sobre f'. Acá está. Entonces, dentro de k sobre f', me fijo en el menor subcampo de k, que contiene a f' y a alfa, ¿sí? Entonces me fijo en el menor subcampo de k, que contiene a f' y alfa, que es este, y entonces por definición, pues voy a tener que f' está contenido dentro de k, ¿no? Y f' de alfa, bueno, f' de alfa está contenido dentro de k, y f' está metido dentro de f' de alfa, ¿no? Entonces tengo esta contención, de campos. ¿Sí? Entonces tengo esa contención de campos, y ya me lo acabo, y entonces tengo esa contención de campos, y entonces, pues por la fórmula del grado, yo puedo calcular el grado de extensión de f' respecto de e, ¿no? Entonces, por la fórmula del grado, el grado de extensión de f' respecto de e es exactamente, ¿qué es lo que tengo aquí? Es exactamente el grado de f' alfa, del grado de extensión de f' de alfa respecto de e, es lo mismo que el grado de extensión de f' de alfa respecto de f' por el grado de extensión de f' respecto de e, que es esto. Pero el grado de f' respecto de alfa, el grado de f' alfa respecto de f', ustedes sabemos de la teoría general, es que este es el grado del polinomio mínimo de alfa con coeficientes en f', ¿no? Pero el polinomio mínimo de alfa con coeficientes en f' es p de x. Entonces este es el grado de p de x, y sabemos que eso es menor que infinito. Entonces, este es un número menor que infinito. Y luego, ¿cuánto es el grado de f' respecto de? Acá lo dijimos en 1, ¿no? El grado de f' respecto de está acotado por el producto de esto, y todo eso es finito. Entonces, f' respecto de también es finito. Entonces también este es finito. Entonces tenemos que este es finito, este grado es finito, y el grado de f' respecto de también es finito. Por lo tanto, el grado de f' respecto de e, el grado de f' alfa, respecto de tiene grado finito, ¿no? Entonces, esta extensión f' respecto de alfa respecto de esta extensión f' alfa sobre e es una extensión finita, ¿no?
¿Y qué es lo que dijimos? Que cualquier extensión finita es una extensión algebraica. Por lo tanto, esta es una extensión algebraica. ¿Y qué quiere decir que sea una extensión algebraica? Quiere decir que cualquier elemento en f' de alfa satisface un polinomio con coeficientes en e, ¿no? Bueno, o lo que es lo mismo, que cualquier polinomio es un elemento algebraico sobre e. Y por lo tanto, lo que estamos diciendo es que alfa, que está aquí, es algebraico sobre e. ¿Y entonces qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue, nos tomamos un elemento arbitrario alfa en K, nos tomamos un elemento arbitrario alfa en K y demostramos que necesariamente era algebraico sobre E, ¿no? Por lo tanto, como eso fue arbitrario, eso me está diciendo exactamente que la extensión es algebraica, ¿no? Porque recordemos que una extensión sea algebraica quiere decir que cualquier elemento de esa extensión es algebraico, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta extensión es una extensión algebraica. Y ya demostramos lo que queríamos, ¿no? Que la transitividad de las extensiones algebraicas, ¿no? Si yo me considero f sobre e algebraico y k sobre f algebraico, entonces tengo que k sobre e es una extensión algebraica, ¿sí? Y entonces eso acaba la demostración y ya está completa la demostración del teorema de la clase anterior, ¿no? Entonces, por último, antes de irnos, déjenme dar una definición, ¿sí? Déjenme dar unas definiciones para empezar la siguiente clase. Entonces, ya estudiamos condiciones equivalentes para que una extensión sea normal, ¿no? Ahora nos falta la separabilidad. Para la separabilidad, recordemos lo siguiente, que es la definición 2.73. Entonces me dice que si considero E un campo y me considero f de x un polinomio con coeficientes en E, y me tomo alfa en E una raíz de f de x, entonces, ¿qué quiere decir que alfa sea una raíz de f de x? Que f de alfa es 0, ¿no? Entonces, como f de alfa es 0, pues x menos alfa divide a f de x, ¿no? Entonces, vamos a decir que alfa es una raíz de multiplicidad m si pasa lo siguiente. Si x menos alfa a la m divide al polinomio f de x, pero x menos alfa a la m más 1 ya no lo divide, ¿no? Entonces, vamos a decir que una raíz de un polinomio con coeficientes en e tiene multiplicidad m si pasa esto, ¿no? Es la multiplicidad más grande que divide a x, que es la multiplicidad más grande de x menos alfa que divide a f de x, ¿no? Y es esta condición. En el caso en el que m sea mayor que 1, entonces vamos a decir que alfa es una raíz repetida de f de x, ¿no? En el caso en el que la multiplicidad de alfa sea mayor que 1, vamos a decir que alfa es una raíz repetida de f de x. Y entonces, digo estas dos definiciones y acabo la clase. Entonces me voy a considerar E un campo y me voy a considerar f de x un polinomio con coeficientes en E que es irreducible, ¿sí? Y vamos a considerar f un campo de descomposición de f de x, ¿sí? Entonces vamos a decir que f de x es un polinomio separable sobre E si f de x no tiene raíces repetidas en el anillo de polinomios con coeficientes en el campo de descomposición, ¿no? Entonces, un polinomio irreducible va a ser un polinomio que no tiene raíces repetidas en su campo de descomposición, ¿sí? Entonces, esta es la definición para polinomio irreducible, ¿no? Que no tenga raíces repetidas en su campo de descomposición. Ahora, un polinomio arbitrario no necesariamente irreducible, vamos a decir que es separable. Si cuando yo descompongo a g de x como producto de irreducibles, va a resultar que los factores irreducibles son separables. Es decir, cada vez que yo descompongo a g de x en factores irreducibles, cada uno de los factores irreducibles no van a tener raíces repetidas dentro de su campo de descomposición, ¿sí? Ok, y entonces, pues vamos a tener la definición de extensión separable, ¿no? Esto lo voy a repetir en la próxima clase, pero bueno, para que quede claro ahorita. Ahora podemos decidir cuándo un elemento es separable, ¿no? Entonces me tomo
f sobre e, una extensión de campos, y me tomo alfa en f, un elemento algebraico sobre e, ¿sí? Entonces, como es algebraico, pues puedo construir su polinomio mínimo, ¿no? Considero m de x el polinomio mínimo de alfa respecto al campo e. Entonces, ese es un polinomio con coeficientes en e. Entonces, vamos a decir que este elemento alfa es separable sobre e. Si este es un polinomio irreducible, ¿no? Por ser polinomio mínimo. Entonces, vamos a decir que este polinomio alfa es separable sobre e. Si este polinomio mínimo es separable, es decir, si su polinomio mínimo no tiene raíces repetidas en su campo de descomposición, ¿no? Y finalmente voy a decir que esta extensión f sobre e es una extensión separable si todo elemento alfa en f es separable, ¿no? Es decir, si todo elemento alfa en f, su polinomio mínimo no tiene raíces repetidas en sus campos de descomposiciones correspondientes, ¿sí? Ok, entonces la siguiente clase vamos a dar condiciones equivalentes para que tengamos una extensión separable, ¿no? Y bueno, entonces por hoy acabo.